como siempre nosotros solemos hablar de cosas negativas netamente para el Alto Paraguay. En verdad que hay muchos aspectos positivos también acá en la zona, Diego y Leti. Y uno de ellos hace con relación al puntal de la economía, que es la ganadería, que está manteniendo la economía en la zona, razón por la cual no se siente tanto esa problemática económica que se vive en otros puntos del país. En el Alto Paraguay hay salida de ganado vacuno, están con buenos precios, hay crecimiento del sector ganadero. De hecho, de una u otra manera hay grandes ganaderos, pero también hay pequeños ganaderos, y la venta de ganado vacuno está posibilitando de que haya un buen repunte económico acá en el Alto Paraguay y no se sienta tanto esa problemática. Otro aspecto, Diego y Leti, ya que estamos hablando ahora de cosas positivas acá en el Alto Paraguay, tienen que ver con lo que va a suceder en la mañana de hoy acá, y se refiere al lanzamiento de alevines de Pacú en aguas del río Paraguay. En su 9ª edición, este proyecto es impulsado por la Fundación Desarrollo Sustentable de las Américas del Norte y Sur, ligada a la Sexta MON, en cooperación con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Asunción. 120.000 alevines de Pacú que fueron primero creados en un laboratorio acá en Puerto Leda, distante a 80 kilómetros de aguas arriba, que es propiedad de esta fundación. Cada año están lanzando ellos alevines de Pacú con el objetivo de reproducir nuevamente el río de esta especie. Realmente es muy plausible esta iniciativa. Hoy están lanzando 120.000 alevines. La jornada va a iniciarse alrededor de las 9 horas, Diego y Leti. Realmente una noticia muy positiva que tiene que ver con hacer un favor a la ecología acá de la zona del Pantanal sobre todo. Carlos, estamos entonces con la información de la zona. Te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que nos renueva un poquitito también ver ese panorama tan lindo ahí con el río de fondo para recordar siempre a esa zona del país. Así que tengas un lindo fin de semana, Carlos, y un gran abrazo desde acá. Diego, si me permitís. Sí. Diego, si me permitís, yo tenía una nota con el doctor Magno Barreto, que es el que está ejecutando este proyecto de creación de alevines de Pacú y lanzamiento de agua en el río Paraguay. ¿Te parece si escuchamos esa nota antes de que nos despidamos, Diego? Adelante, por favor. Bueno, este es un proyecto de una cooperación que existe entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de América del Sur y del Norte. Este proyecto había nacido ya en el 2010, cuando se comenzaron los vínculos por primera vez justamente allá en Puerto Leda, y a partir de ese entonces se fue gestando este proyecto, que es justamente la de fortalecer y dar un apoyo prácticamente a la naturaleza y acá en la boca del Pantanal. Repoblar el río Paraguay. Repoblar, el objetivo principal es repoblar el río Paraguay. Doctor, te decía desde 2003 hasta la fecha, ¿cuánta cantidad de alevines de Pacú ya estamos lanzando? Y con los años sucesivos, como sabemos que es una reproducción artificial y estamos luchando con la biología de los peces, hasta hoy con esta siembra correspondiente al 2020-21, que va a ser el día de mañana, estaríamos llegando a los 650.000 alevines que ya van a ser incorporados al cuerpo de agua del río Paraguay. Ahí está, Diego. 650.000 alevines desde el 2013 hasta la fecha ya están siendo lanzados al agua del río Paraguay. Reproducir el río, y la cuestión ahora que las autoridades se pongan las pilas, ya tanto como a la Marina, el ASEAN, para que puedan proteger estas riquezas naturales